equipo que nos grabe para saludar con muchísimo gusto a nuestro compañero, a nuestro amigo, al queridísimo escritor y periodista Ricardo Sevilla, aquí en Sin Censura. Ricardo, ¿cómo te va? ¿Qué dices? Bienvenido. Muchísimas gracias, querido Toño. Un gusto, como siempre, compartir el espacio libre como el viento de Sin Censura contigo. Estoy muy bien. ¿Tú cómo te encuentras? Pues aquí, amigo, aquí ya sabes, con la tos todavía que me queda del COVID que me dio el 1 de julio. Ha sido un COVID muy, muy largo. No puedo, por las noches me da una tos que me ahoga terriblemente y bueno, pues al rato voy a estar buscando que me atienda ahí un médico. Por fin me dieron cita en el gran sistema de salud de los Estados Unidos, que ya te contaré yo cómo está la cosa. Mucha gente dice, no, es que este cuate se fue a operar a Estados Unidos y, esos médicos, no, al contrario, la verdad es que el sistema deja mucho que desear, a diferencia de lo que plantea Xóchitl Gálvez. Aquí a todos los estadounidenses se les obliga, y a toda la gente que vive aquí en Estados Unidos se le obliga a tener un seguro de gastos médicos mayores, pagarlo, un seguro privado de gastos médicos. Se le obliga y si no lo hace uno, pues se puede enfrentar algún tipo de sanción, a menos que sea una persona que esté en un cinturón de pobreza, en la pobreza extrema. Ahí se le da a esa persona el sistema llamado como Medicare u Obamacare, ¿no? Eso es lo que se ha planteado una y otra vez, pero de otra forma uno tendría que tener un seguro de gastos médicos que oscila generalmente en los $500 al mes, pagables, ¿no? Para una persona que gana en dólares, no 70,000 pesos al mes, como es lo que quiere Xóchitl Gálvez que paguen los mexicanos, los trabajadores mexicanos, a pesar de que en las redes sociales y en los canales del corporativismo digan que la sacaron de contexto. No, nadie la sacó de contexto, querido Ricardo. Tú no la sacaste de contexto. Xóchitl Gálvez claramente dice que ella tiene un seguro de gastos médicos de 130,000 pesos al mes, lo cual se traduce en aproximadamente $7,000 al mes, y que para ella, pues sería muy importante que los trabajadores sí paguen por su seguro de gastos médicos y que paguen aproximadamente 70,000 pesos al mes, lo cual se traduce en aproximadamente $4,000. Insistiendo en eso, ¿no? A pesar de que pagamos no los $4,000 que quiere Xóchitl, sino unos $500 al mes en un seguro de gastos médicos, el servicio es pésimo. Para conseguir cita es muy difícil, para poderse atender es muy difícil, además de los malos tratos. No quiero ser, no todo es así, ¿no? No quiero generalizar, pero hay mucho médico que no llega y nada más quiere ver ahí la paleta que tienen ahí, ni lo atienden a uno, ni lo escuchan, lo tratan mal. Así que tiene usted, así, sí, tome usted drogas, hasta luego, ¿no? Y se acabó, ¿no? Ese es el sistema. Hay mucho médico oftalmólogo. Hay mucho médico oftalmólogo, como bien planteas, y que podrían ser rectores del UNAM, fíjate, ¿no? Sin duda. Pues bueno, varias cosas, querido Toño. Primero que nada, pues te mando un abrazo salutífero, esperando que te mejores, ya que te restablezcas por completo, porque sé que cómo es el COVID, ya me ha dado también un par de ocasiones, entonces es tremendo. Eso por un lado, y sí, nadie sacó de contexto a Xóchitl Gálvez, que no saquen eso para nada. Pues es una mujer que vive en una burbuja de privilegios, y en una burbuja de privilegios se da la posibilidad de poder pagar 130,000 pesos mensuales y decir que ya bajita la mano le cobren 70,000 pesos a los empleados, porque pues ¿por qué ha de pagar el gobierno? Que paguen los empleados desde el punto de vista de Xóchitl Gálvez, una mujer, insisto, que vive perdida en la isla de la fantasía, y una fantasía pues donde está el señor Claudio X González, una fantasía que sería entresacada de las páginas de Herbert George Wells, algo así. Y bueno, hoy estamos también sorprendidos porque vuelve el tema de la Universidad Nacional Autónoma de México a la conferencia presidencial mañanera. Uno de los reporteros le hace un planteamiento al presidente López Obrador y bueno, pues el presidente dice, no debo meterme en esos asuntos, no lo haré, ni lo haremos. Sin embargo, da una explicación muy interesante que nos hace mucha ilusión, porque nos da la impresión, querido Toño, público memorioso, de que el presidente López Obrador está al tanto de lo que decimos aquí en Sin Censura, de lo que revelamos, de lo que investigamos, porque precisamente
da una explicación luenga sobre las mafias que se anidan en el corazón de la máxima casa de estudios, mafias que tienen que ver con la rectoría, mafias que tienen que ver con el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Dice que la Facultad de Ciencias Políticas está mal, que la Facultad de Economía está peor, pero que la Facultad de Derecho, francamente, ya no tiene remedio. Dice de plano, de esa facultad ni hablar. Y dice, imagínense que el Instituto de Investigaciones Jurídicas ha sido dirigido por personajes egresados del ITAM, y eso es algo que nosotros revelamos en su momento. Pedro Salazar Ugarte, un personaje vinculado a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, de hecho, asesor de esa organización civil que dirige María Amparo Casar, pero que tiene su influencia y su máxima expresión en Claudio X González. Y bueno, pues ese personaje está y estuvo enquistado en la máxima casa de estudios. De eso habló el presidente López Obrador en una explicación donde dice, le toca a los universitarios. ¿Y quiénes son los universitarios? Los alumnos, los profesores, las profesoras, los investigadores, las investigadoras, llevar a cabo una transformación. Habla el presidente López Obrador de una transformación en la UNAM. La máxima casa de estudios está tomada. Usted ha visto cómo le hemos puesto nosotros entusiasmo y le hemos puesto también el dedo en la llaga a la rectoría de Enrique Graue, este oftalmólogo que bien podría atender a mi querido Toño. Y bueno, este señor, pues usted lo conoce perfecto, es el oftalmólogo viajero, es un personaje que gasta más de 80,000 pesos en una tarjeta personal. Hoy el presidente López Obrador dice prácticamente que este señor pues es una especie de títere. No lo dice con esas palabras, pero él nos está diciendo que en realidad quien ha ido eligiendo a los rectores que lo suceden, pues ha sido José Narro. Y José Narro, en efecto, pues eligió a este personaje que ha estado en 2 ocasiones administrando la máxima casa de estudios con fatales resultados. Usted conoce esos fatales resultados porque se los hemos dado a conocer aquí. También hemos hablado de los seguros médicos que este señor le ha entregado a la iniciativa privada, los seguros médicos de gastos médicos que no son gastos médicos mayores y que sin embargo este señor pues ha dado contratos de 900 millones de pesos, 900 millones de pesos, 700 millones de pesos, 300 millones de pesos. Este personaje que ha tratado a la máxima casa de estudios como si fuera una especie de agencia donde dan opiniones enrevesadas, dan opiniones, hacen estudios a modo. Le hicieron uno al fallido Aeropuerto Internacional, bueno, ese proyecto fallido que está en Texcoco ahí anegándose. Entonces es una conferencia mañanera que no tiene desperdicio. El planteamiento me parece muy bien hecho, lo hace Carlos Pozos, si no mal recuerdo su nombre. Carlos Pozos lo hace y bueno, pues el presidente López Obrador se tiende a dar una respuesta ahí muy interesante. Habla de economía, de la Facultad de Economía, donde le dieron, tú lo recordarás, Toño, a Ciro Murayama, pues un año sabático que en este preciso momento está empleando el compañero de Chocoaventuras de Lorenzo Córdoba. Este sujeto que está usted viendo en su pantalla, pues es el compañero de Estulticias de Lorenzo Córdoba Vianello, y bueno, pues está atacando a los candidatos, está atacando a la Cuarta Transformación, no está investigando porque se supone que un año sabático, así lo establece el estatuto universitario, tendría que dedicarse a la investigación, a la reflexión mesurada, a los estudios, pero no lo está haciendo. Él está en Twitter atacando al presidente López Obrador, a la Cuarta Transformación, a las corcholatas y a todo lo que huela a la izquierda. Y, por supuesto, está privilegiando la narrativa de Claudio X González. Nosotros sabíamos que la UNAM está tomada por neoliberales. El que parece no saberlo, y hay que llamar la atención, pues es mi querido Pablo Gómez. Bueno, este personaje que yo he celebrado en sus intervenciones, pues no aparece. El presidente López Obrador dijo, hará ya cosa de un mes y días, se lo dijo al colega Sósimo Camacho, que si se encontraba corrupción en la UNAM,
iba a comparecer Pablo Gómez. Ya la encontró su servidor, la ha exhibido también y la ha encontrado Sósimo Camacho, particularmente en los temas de ciencias, lo ha exhibido y también la ha encontrado la colega Nancy Flores. ¿Qué es lo que necesitaría entonces Pablo Gómez para poder comparecer y decirnos qué es lo que ha encontrado la unidad de inteligencia financiera al interior de la UNAM? Porque si nosotros hemos encontrado los vínculos con el ITAM, los vínculos con el CIDE, los vínculos con el Club Universidad Nacional, que es el que maneja el fideicomiso de ese equipo de fútbol, pues bueno, si hemos encontrado incluso las cuentas personales de Enrique Graue, si hemos encontrado tantas cosas, violaciones a los derechos humanos, atropellos laborales, despidos injustificados, violaciones de tipo sexual, acoso sexual, incluso, bueno, pues hasta la pérdida de una vida de parte de una niña que se la quitó gracias al acoso de unos personajes ahí. Y bueno, pues, ¿qué es lo que está sucediendo ahí? No sabemos. Me parece muy importante, Toño, por eso que lo haya tocado el presidente López Obrador. Habló también del salinismo, por otro lado. Por otro lado, habló del salinismo y justamente en la Facultad de Derecho había un grupo de salinistas, tú lo recordarás perfectamente, que tenía que ver con sujetos como Pedro Aspe, que tenía que ver con los alumnos de Pedro Aspe, con todos estos personajes que se hicieron ya UNAM y TAM, porque ahora ya van estrechamente de la mano. Yo diría incluso que la Facultad de Derecho, el Instituto de Investigaciones Jurídicas son un anexo itamita, y eso debe ser preocupante. No debe ser un tema tocado a la ligera, porque el ITAM tiene una visión absolutamente neoliberal y hoy entendemos por qué los jóvenes estudiantes no están tomando el movimiento que tendría que ser un movimiento o que otrora hubiera sido un movimiento muy importante, lo están dejando como a la deriva, porque ha sido precisamente todos estos vacilos, todas estas inyecciones infecciosas, las que han contaminado la visión de los estudiantes, de los hombres, de las mujeres, incluso diría yo del profesorado, porque el profesorado ya también es itamita, y si usted antes iba a una cátedra en la Facultad de Filosofía y Letras y le tocaban ahí el tema de la Pando de José Revueltas y se lo dejaban leer como lectura obligatoria, hoy ya no, hoy ya dejan leerle Andar y Ver de Jesús Silva Herzog Márquez. Así, no es broma, los estudiantes me han dicho, oye, ahora nos están dejando leer a Jesús Silva Herzog Márquez y sus ensayos, y digo, pero ¿qué pinches ensayos puede escribir ese mequetrefe? No escribe ensayos, es un personaje absolutamente anodino, pero ahora lo están dejando leer ahí, y precisamente por eso, querido Toño, porque un tema lleva a otro, están tan enojados con Marx Arriaga, el titular de libros de texto de la Secretaría de Educación Pública, están tan enojados con él porque ellos privilegiaban ciertos contenidos en los libros de texto gratuitos, y ahí iban imponiendo su narrativa, iban imponiendo a sus autores, hacían como una especie de canon, pero ahora se le metió mano a esos textos. Desde mi punto de vista se les está mejorando. ¿Por qué? Porque esos personajes habían utilizado los libros de texto gratuitos, Toño, como si fueran una especie de catequismo. Era el catequismo, el catecismo, y bueno, pues todas estas cosas donde ellos iban a aprender a orar valga la redundancia, las oraciones neoliberales, la narrativa derechosa, y es lo que estaban haciendo. Hoy están cambiando las cosas, pero definitivamente, aunque el presidente López Obrador, él dice, nosotros no nos vamos a meter, no nos hemos metido, a mí sí me interesa mucho que lo haya puesto hoy en la mañanera, porque sí es importante que los jóvenes hagan conciencia. Los profesores están haciendo conciencia ya. Habían despedido de la Facultad de Ciencias a un par de profesores
han ganado el pleito legal y bueno, pues ahora los tienen que restablecer. A mí me parece eso una victoria fantástica y nadie le ha dado vuelo a ese tema. Por supuesto, no se lo están dando en los medios de comunicación corporativos porque ahí José Narro ha estado hablando por teléfono. Hoy ya no entrevisten a Sevilla, me lo han dicho varios compañeros periodistas que trabajan de aquel lado, ya no entrevisten a Sevilla, ya no le den vuelo, es un periodista de dudosa reputación y hoy me parece importante que el presidente López Obrador vuelva a retomar ese tema tan relevante, sobre todo, Toño, de cara a noviembre. En noviembre se va Enrique Graue y viene otro rector que puede ser muy preocupante porque el nombre de los Álvarez y Casa está sonando fuerte. De todas maneras, por cualquier lado donde se le vea, aparece un neoliberal y eso es muy pernicioso para la UNAM. Ojalá se le pueda seguir dando vuelo a ese tema. ¿Por qué? Porque la UNAM es el semillero de los pensadores y de los científicos y de los intelectuales y de los médicos y de los economistas y de los politólogos, etcétera, etcétera, de mañana. Entonces, ¿qué va a hacer un país donde estén egresando personajes con una visión absolutamente neoliberal? Hay que tener mucho cuidado con eso y no debemos abandonar el tema, Toño. Sí, en definitiva, es que ese es el punto. Nos representa la Universidad Nacional Autónoma de México como como bien menciona, semillero desde el que debe salir el espíritu crítico de los mexicanos y de las mexicanas, desde donde debería pues salir el conocimiento, lo que debe de estar en contra de cualquier rezago, lo que debe de ser, querido Ricardo Sevilla, progresista. Y aún así, pues las autoridades que detentan los principales puestos en esa nuestra máxima casa de estudios son los más retrógradas, los más corruptos, los más cercanos al poder, que nadie sabe por qué los tienen. Y el presidente lo plantea así, ¿no? No depende de mí, me estaría metiendo en atribuciones, me gustaría que hubiera una reforma en la UNAM, pero depende del cuerpo educativo, depende de los estudiantes, simple y sencillamente. ¿Cuándo van a actuar esos estudiantes? Ya lo están haciendo, tú bien lo mencionas, hay protesta tras protesta, pero no tienen, vamos, ningún tipo de alcance. Alcance han tenido tus reportajes que los han estado exhibiendo aquí y allá. Creo que aquí en todo caso sí debería haber algún tipo de, pues, claridad, no solamente sobre los que deban de enfrentar las consecuencias, sino sobre lo que debería de pasar con esa nuestra máxima casa de estudios. Pero ¿qué te parece que vamos a otro tema que es verdaderamente aterrador? Y le voy a pedir al equipo que por favor nos grabe. Hoy en la conferencia de prensa mañanera, también el presidente López Obrador menciona esta campaña fascistoide para establecer que supuestamente está él provocando un atentado en contra de Xóchitl Gálvez. Y señala de esta campaña a 4 personajes que tendrían detrás de ellos, obviamente, pues a la élite, a esas esferas del poder representadas por Claudio X González. Señala a Joaquín López Dóriga, señala a Héctor Aguilar Camín. Yo le decía al público con sentido de sin censura de hace rato que tú nos vas a dar un panorama más amplio sobre él. Señala a Beatriz Pájens y señala a Raimundo Riva Palacio. Yo hace rato lo comentaba de esta forma, querido Ricardo. Considero que en todo caso la problemática aquí estriba directamente hacia Xóchitl Gálvez. Las campañas que ellos establezcan y las narrativas que establezcan semanalmente, pues irán y vendrán. Esto de ninguna forma le afecta a la popularidad al presidente López Obrador. Cada vez está más sólido en su popularidad y en su respaldo. También la marca Morena, la marca Cuarta Transformación. Esto le afecta directamente, en mi opinión, a Xóchitl Gálvez. Y ella, en lugar de estarse preocupando por los seguidores del presidente López Obrador, por el nuevo gobierno del presidente López Obrador, por él como presidente, tendría que estarse preocupando de personajes como ellos, como Raimundo Riva Palacio, como Joaquín López Dóriga, como Beatriz Pájens, como Héctor Aguilar Camín y la gente a la que ellos representan. Tendría que estarse preocupando de lo que podrían estar tramando ellos de esta circunstancia. Tendría que tener, cuidado con ellos, que podrían estar estableciendo una situación verdaderamente negativa en contra de ella. No López Obrador, no su movimiento, ellos mismos. ¿Qué opinas de esto, querido Ricardo? Sí,
Estoy completamente de acuerdo. Hay aquella frase que dice, dime con quién andas y te diré quién eres, y aplica perfectamente en el caso de Xóchitl Gálvez. Xóchitl Gálvez ha sido apoyada por Héctor Aguilar Camín en concreto. Héctor Aguilar Camín, si nosotros hacemos el seguimiento informativo, nos vamos a dar cuenta que fue el primer personaje que la mencionó. De hecho, lo hace de una manera muy falsa, muy impostada, en un programa de Latinos. Nosotros tenemos que torturarnos viendo ese tipo de programas en ocasiones para ver cuál es la narrativa que estos personajes están impulsando. Y entonces este personaje en una mesita ahí donde está justamente Jesús Silva Herzog Márquez, ahí conduciendo la mesa, Carlos Loret de Mola, Lord Montajes, está también Adela Navarro, que hundió completamente el Semanario Z y la memoria de Jesús Blancornelas, están ahí. Y alguien pregunta, bueno, ¿y en la oposición quién? Y entonces Héctor Aguilar Camín hace una falsa reflexión y dice, bueno, pues yo veo a Xóchitl Gálvez. Y entonces a partir de ese momento viene una campaña que empiezan a impulsar Héctor Aguilar Camín, sus huestes en la revista Nexos, todos estos personajes que usted conoce, como Rafael Pérez Gay, que le dice al presidente López Obrador, por cierto, Liópez, porque según él siempre ha buscado líos, ese personaje que está ahí y todo el séquito de escorts, digo, de acompañantes que, bueno, pues acompañantes al fin y al cabo de la revista Nexos, están acompañando esa narrativa, que es una narrativa absolutamente fascistoide, pero además es fascistoide porque intenta denostar al pueblo de México, lo denosta de una forma terrible porque llega a un paroxismo rápidamente que es justamente el de ayer, el paroxismo de ayer, que es cuando Raimundo Rivapalacio, amigo de todas estas huestes de piquete de ombligo y que lo niegue es una cosa, pero en los hechos es otra, llega a decir que se está preparando una especie de, o que se está anidando una posibilidad de atentar contra la vida de Xóchitl Gálvez. Él dice con todas sus letras en la columna de ayer en El Financiero y en Eje Central que se podría asesinar a Xóchitl Gálvez, pero esta es una vacilada. Lo más que se puede hacer es correr, abuchear a Xóchitl Gálvez, pero lo que está haciendo este personaje es absolutamente nefasto, porque lo que dice los seguidores del López Obradorismo es lo que podrían hacer. A ver, hay muchísima gente que sigue al presidente López Obrador, que está de acuerdo con las políticas del presidente López Obrador, con la transformación, con los programas sociales, y no tiene ninguna idea ni remota de atentar contra la vida de Xóchitl Gálvez. Aquí lo grave y lo fascistoide es que este personaje está tratando de clasificarnos a nosotros, a los simpatizantes de la transformación, yo me incluyo entre ellos, lo he dicho en varias ocasiones, como potenciales asesinos. Pero ¿de qué está hablando este mequetrefe, mi querido Toño? Yo jamás he pensado en atentar contra la vida de esta señora, ni descarrilarla, ni nada. Y yo a la gente que conozco tampoco está pensando, ni ha dicho, ni a voz en cuello, ni en ningún lado, acaben con la vida de Xóchitl Gálvez, asesínenla. Esta es una tontería y entonces este personaje trata de alertar a la clase media y al grupito donde se maneja, donde solamente se creen entre ellos, que podría existir un atentado muy parecido al de Lomas Taurinas. Es un estúpido y esto habla de la desesperación, pero además de la ineficacia imaginativa que tienen, porque si ya descubrimos que son malos periodistas, malos historiadores, malos analistas, ahora nos damos cuenta de que también son pésimos narradores, que no hay imaginación y que toda esta campaña que ha apelado precisamente a la imaginación se ha visto desnuda de ella porque no la tienen. No sé a quién estarán agarrando de creativos, pero sus campañas publicitarias, sus campañas de marketing, sus campañas en redes sociales están por los suelos. Xóchitl Gálvez sencillamente no despunta. Todas estas cosas grotescas que hace, como el asunto del seguro médico de 70,000 pesos, entrarle sabroso ahí a
al postre fálico. Todos estos desatinos me parecen repulsivos y nadie necesita atentar contra la vida de Xóchitl Gálvez, como dice el estúpido de Raimundo Rivapalacio, y que todos estos personajes están diciendo, la nueva Colosio. No, Colosio representó en determinado momento una esperanza, la esperanza de un México agotado, de un México castigado, de un México que quería una ruptura ya desde ese tiempo con el viejo PRI, y Colosio vio esa posibilidad y dijo, bueno, yo lo puedo representar. Vemos qué fue lo que le sucedió a Colosio y bueno, pues ahí hubo una mano absolutamente salinista. No sabemos si fue exactamente la orden de Carlos Salinas de Gortari, pero Héctor Aguilar Camín lo debería de saber muy bien, porque él tiene un libro que se llama Colosio y él sugiere ahí en ese libro varios nombres. No sé si lo tenga por ahí, lo voy a buscar, si no es que ya lo aventé al fogón, pero si lo tengo, voy a sacar varias citas de ahí, porque hace señalamientos ahí muy interesantes. Incluso en ese libro llamado Colosio, él dice que no hay que creer en Marcelo Ebrard, porque Marcelo Ebrard ha sido un salinista y un hombre de Camacho Solís, pero hoy parece ya haber cambiado de punto de vista. A ver si después encontramos ese libelo, y si no lo encontramos, pues no se perderá usted de nada, porque este personaje, que es hijo de una mujer cubana, que fue abandonado por su padre, no tiene sino resentimiento en su corazón, no tiene sino deseo ávido y descarado de ganar dinero. Hay mucho resentimiento en su corazón y eso lo tiene así. Sabe que tiene una genealogía que no le gusta, porque ha sido uno de los grandes críticos de Cuba, siendo él de alguna u otra forma medio cubano, y tuvo un padre que incluso fue indigente. Así terminó el padre de Héctor Aguilar Camín, del cual prácticamente no le gusta ni hablar. Entonces este sujeto está montado en su papelón de aparatoso intelectual, y sí hay que tener cuidado con los personajes resentidos, y Héctor Aguilar Camín es uno de esos resentidos, y otro de ellos es Enrique Krause, a quien Octavio Paz lo mandaba, dicho por él mismo, por las películas al blockbuster, es decir, lo trataba como un pelagatos. Entonces hay resentimiento también en el corazón de Enrique Krause, porque ahora hasta agarrado, si tú lo has visto, Toño, los tics de Octavio Paz, quiere meterse ahí en el papel del poeta de Mixcoac, no lo va a lograr, pero no hay sino resentimiento en estos personajes y un deseo pervertido por el dinero, y eso es lo único que los anima. No los anima lo intelectual, no los anima lo cultural, no los anima lo literario, no los anima ni preocupa el pueblo de México, les preocupa su dinero, su cartera, y precisamente por eso hay que estar muy atentos con la narrativa pedestre que están impulsando. Y que han impulsado desde hace ya mucho tiempo, querido Ricardo, una narrativa verdaderamente cuestionable, que bueno, pues ni hablar, ¿no? Tendrá que ser exhibidos una y otra vez. La verdad es que nunca, en mi opinión, han sido considerados como ni intelectuales, ni historiadores. Son lo que son, ¿no? Empresarios, personajes que están ahí como pues agentes de choque para buscar sus intereses y los intereses del grupo al que representan. Y querido Ricardo, no me queda más que agradecerte por este análisis tan a fondo que hacemos de situaciones que son verdaderamente lamentables todavía existiendo en nuestro país. Te ruego que por favor nos compartas tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo. Al contrario, querido Toño, siempre es un placer compartir el espacio contigo. Y bueno, síganme por favor en mis redes sociales, en Twitter, @SevillaCrítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, sin nada más. Síganme en Paralelo 24, en los datos duros. Hoy tenemos informativo en punto de las 8:30. Y por supuesto, síganme aquí en La Familia Sin Censura. Y no se deje impactar por las florituras verbales de estos sujetos. Detrás de toda esa mascarada retórica no hay sino falsedad y perversión. Te mando un fuerte abrazo, querido Toño, y seguimos atentos a la información. Te mando un abrazo, Ricardo. Lo tiene usted al queridísimo Ricardo Sevilla, escritor, periodista, aquí en Sin Censura.